Senador, hay una cosa que yo le quiero preguntar muy concretamente y es, ¿usted cree que esta violencia que vivimos la semana pasada en Bogotá va a hacer que la gente tenga miedo y que no salga a protestar? ¿Usted cree que la gente se va a quedar en la casa y no va a salir a protestar en esta nueva dinámica? ¿Ese es el mensaje que querían enviar? ¿O cuál es el futuro de la protesta social? Usted ha convocado una protesta, ahora vamos a hablar de eso, convocó también al Partido Verde, pero ¿usted cree que la gente va a tener miedo o van a salir a las calles? Yo estuve repasando mis trinos de esos días, de esas horas intensas, porque uno las va viviendo, viendo ver si había escrito alguna falsedad, si las críticas que se me hacen pues eran relativamente ciertas, y cada vez encuentro que todo lo que allí se escribió pues se ajustó a la realidad de lo que pasó, y que a sectores de la sociedad, y esto tiene que ver con su pregunta, sectores, no toda la sociedad, sectores que están en todos los estratos, obviamente entre más poderoso el estrato con mayor profundidad, les molesta, uno, la verdad. Esto es un tema generalizable, además. Podríamos hablar de la parapolítica, podríamos hablar del paramilitarismo, podríamos hablar de Uribe, podríamos hablar de muchos temas, pero les molesta la verdad. Les molesta saber en qué tipo de regímenes que están viviendo, y sobre todo no solamente estar viviendo, sino estar apoyando. Porque hay un sector de la sociedad que apoya toda esta barbarie. Y en esa medida, pues ese sector no le interesa para nada que exista una movilización social en Colombia, porque en segundo lugar, no solamente les molesta la verdad, sino les molesta que la sociedad se mueva. Detrás de muchas de estas personas, y usted lo puede ver en las redes y en el Congreso de la República, aplauden que hayan disparado contra los manifestantes. Creen a ciegas, y si no creen igual, lo expresan así, el pensar que un manifestante es un guerrillero, que entonces porque expresa una indignación que puede ser incluso incómoda o que puede ser incluso violenta, porque las hubo, una violencia de menor proporción a la que desplegó el Estado, entonces les molesta y les parece que lo que debería hacerse es lo que se hizo, disparar. Plomo es lo que hay, decía un ciudadano por allí. Usted ve periodistas ante la acción justa de los indígenas tumbando una estatua de quien los torturó y los mató, con exclamaciones de ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues no les interesa la movilización de la sociedad. Quieren seguir así. Unos por el espíritu de esclavos que tienen, otros porque se benefician con la situación actual, porque han apoyado la situación actual. La situación actual es de ignominia, es de barbarie, es de un fracaso total, de una crisis a la que han conducido a la sociedad colombiana, tanto económica como vitalmente. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver obviamente ya conmigo, les da mucho temor el cambio. A ese cambio lo llaman de diferentes formas, como para tratar de legitimar el temor al cambio. Entonces le dicen comunismo, le dicen castrochavismo, le dicen... Los nazis inventaron la palabra judeo-bolchevismo. Más o menos es lo mismo. Entonces se dedicaron a matar pues a judíos y a bolcheviques. De todo, y claro, todo lo que sonara diferente, hasta un señor gay en la sociedad alemana, pues lo iban pintando de judío, de bolchevique, y lo iban matando. Hasta que mataron 50 millones de personas en una guerra terrible. Pues eso mismo sucede aquí, digamos, hay un temor al cambio que nace, digamos, de razones. No, eso no es inexplicable, eso tiene sus explicaciones. Primero, la tendencia del ser humano a mantenerse como está, la inercia que llaman, el amor a la inercia, que provoca un miedo al cambio. Y segundo, la crisis misma, porque es que todos sabemos que ya no podemos vivir como estamos.
que esto se derrumbó de verdad, que hay un país en ruinas, etcétera, que la clase media se empobreció, que el estrato 3 ya no es el estrato 3 de clase media que la izquierda hizo en Bogotá, que la construyó, sino que pues hoy padece hambre. Y ese temor también se vuelve un temor al cambio. Quisiéramos vivir como antes, en tranquilidad, pensamos. Nunca hemos vivido en tranquilidad. Quiero hacer un hincapié. Usted lo que me está diciendo entonces es que hay una estrategia contra usted para pintarlo como un populista, para causar miedo. O sea, usted me está diciendo que de eso hay una estrategia en este momento, lo que usted me está denunciando, senador. No, eso también existe, obviamente, pero en medio del tema general. Cuando hablo del temor al cambio es en general. Todo lo que represente cambio, entonces se ve visto por un sector de la sociedad, no por toda la sociedad, como algo que se debería extirpar. Entonces no es solamente Petro está dentro de ese espectro, sino también, por ejemplo, el líder sindical o el líder juvenil, o los muchachos que en Envigado pues le quieren decir a la policía en el CAI que no debe haber violencia policial, y entonces un sector de la sociedad sale es a criticar a los muchachos. Y entonces son los muchachos como los que hay que tenerles temor, o sea, sus propios hijos. Acuérdese usted el video del señor que sale con correa en mano, claro, entendible, todo eso es explicable, porque le da temor, obvio, le da miedo, y esto tendría que ver con su pregunta. Y entonces el miedo lo desemboca pegándole correazos a la hija, porque la hija fue a defender sus derechos ciudadanos, porque el derecho a protestar es un derecho ciudadano universalmente reconocido. Y nadie tiene por qué matar a nadie porque salga a protestar, y tampoco pegarle un correazo. Pero eso fue difundido por todos los medios de comunicación, un sentimiento explicable pero mal encausado del padre, como para decir, oiga papás, hagan todos lo mismo con todos estos muchachos que no quieren aguantarse el régimen que tenemos. Pues esto es en general. Obviamente yo estoy ahí, claro, yo soy pues uno de los ejes y de los objetos. Hubo cualquier cantidad de trinos falsos que se distinguen porque al @ Petro Gustavo le ponen la P mayúscula. Ese es es una componenda, porque no pueden sacar un trino mío invitando a la violencia y no tienen que hacerlos para hacer ver que yo estaba invitando a la violencia. ¿Cuánta gente se cree ese cuento? Pues muchos. Y eso genera a lo Goebbels una cadena de retroalimentación, pero eso, lo que significa todo eso es que si nos quedamos quietos, nos lleva el chiras, como dice el dicho popular, porque esto sí va hacia una dictadura, hacia un quiebre institucional, hacia unos niveles de barbarie intensos e inmensos, y hay que detenerlo.